Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Juani del MNR y hoy vamos a ver clasificación de variaciones patrimoniales. Para arrancar, vamos a tener en cuenta que las variaciones patrimoniales son producto de hechos y operaciones, así como también transacciones que ocurren dentro del ente, entre el ente con terceros y entre el ente vinculado con el contexto. Eso es muy importante saberlo. También es importante saber que estas variaciones patrimoniales pueden ser cualitativas cuando se tratan de la composición del ente sin que varíe su cuantía, y pueden ser también cuantitativas cuando se trata, sí, de la cuantía en la cual varía el patrimonio del ente relacionado a su medida. Puede darse una sin la otra o pueden darse las dos en conjunto, por supuesto. Ahora estamos con este cuadrito, que no es un cuadrito, sino que es una clasificación justamente de variaciones patrimoniales, en las cuales distinguimos 4 criterios para clasificar las variaciones. El primero es según el momento en que se producen, el segundo es según su vinculación con el ente, el tercero es según los efectos del patrimonio neto y el cuarto es según su carácter. Según el momento que se producen, se puede clasificar en continuas y en discontinuas. En continuas, modifican el patrimonio en forma constante a lo largo del transcurso del tiempo de la operatoria del ente, de todo el ejercicio. Por ejemplo, los alquileres que se van generando mensualmente en el transcurso del ejercicio de manera continua. Y un ejemplo, por ejemplo, de discontinuo es las variaciones patrimoniales que se generan en el patrimonio en un instante sin la necesidad de su repetición en el tiempo de manera metodológica. Por ejemplo, puede ser una compra o una venta que no necesariamente tiene que darse todos los días, todas las semanas, por ejemplo. Teniendo en cuenta, según su vinculación con la gestión del ente, pueden darse variaciones patrimoniales de gestión o variaciones patrimoniales eventuales. También se las llama operativas o no operativas. Estas de gestión son las que están abocadas especialmente a la actividad principal y normal del ente. Por ejemplo, las operaciones de compra y venta irían dentro de lo que es de gestión. Eventuales son operaciones que las realiza el ente, pero no son del tracto normal de su desarrollo. Por ejemplo, de eventuales puede ser, un ejemplo de eventuales puede ser la venta de una maquinaria que nosotros tenemos en la empresa y que decidimos un año X venderla, por ejemplo. O puede ser algún hecho que ocurra en el contexto que no es parte de la operatividad de la empresa, sino que se genera, por ejemplo, una inundación y bueno, es un hecho que nos genera una variación patrimonial eventual. No tiene nada que ver con la operatoria o la gestión normal de la empresa, como si son las compras, ventas, cobranzas, pagos, etc. Luego tenemos el criterio según los efectos sobre el patrimonio, que este es el que más vamos a analizar y estudiar porque tiene una clasificación que es más amplia y luego la vamos a tener que aplicar a ciertos casos prácticos que nos pide la materia. Y por último tenemos estas ya la vamos a tocar porque es muy importante, las tenemos que tocar en profundidad. Y por último tenemos el criterio según su carácter, en donde podemos distinguir variaciones patrimoniales externas e internas. Externas son las variaciones patrimoniales en las cuales se tiene relación con el contexto o con terceros relacionados. Por ejemplo, las compras, las ventas siempre están relacionadas con terceros, como son proveedores y clientes, por ejemplo. Y con el contexto, en el caso, como mencionábamos hoy, por ejemplo, de un hecho como una inundación o por ejemplo, un incendio o un aumento de una tasa de inflación o un aumento de una tasa de interés, son ciertas cuestiones externas que nos modifican nuestro patrimonio. Y después hay cuestiones internas, las cuales son propias de la organización y podemos detallar dentro de ellas, por ejemplo, la producción de un determinado bien dentro de la organización, la evaluación de un bien,
Bueno, ahora analizando la clasificación de variaciones patrimoniales según su enfoque, tenemos dos clasificaciones. Una es de las variaciones patrimoniales unilaterales y la otra es de las variaciones patrimoniales correlativas. Como nosotros ya sabemos, cualquier hecho u operación dentro del ente siempre tiene una contrapartida. Por ejemplo, una operación de compra donde nosotros compramos mercadería, a cambio vamos a tener que pagar dinero. Siempre sea una cosa en prestación de la otra. Y así, por supuesto, lo reflejamos en nuestra contabilidad. Las variaciones patrimoniales unilaterales reflejan uno de esos dos movimientos. Después vamos a ver que las otras variaciones, que son las variaciones patrimoniales correlativas, reflejan los dos movimientos, o sea, las dos unilaterales. Pero vamos a ver que las variaciones patrimoniales unilaterales reflejan uno solo de esos movimientos. Y vamos a encontrarnos con variaciones patrimoniales unilaterales activas y variación patrimonial unilateral pasiva. Bien, ¿cuándo decimos que es activa y cuándo la variación patrimonial unilateral es pasiva? O sea, ambas son unilaterales porque estamos dando variaciones patrimoniales unilaterales. Entonces, decimos que son variaciones patrimoniales unilateral activa cuando se da un aumento del activo o una disminución del pasivo. Y decimos que son variaciones patrimoniales unilaterales pasivas cuando se da una disminución del activo o un aumento del pasivo. ¿Estamos? Entonces estamos en condiciones de decir que cuando hay aumento del activo o disminución del pasivo, hay una variación activa. Y cuando hay disminución del activo y aumento del pasivo, hay una variación pasiva. Se escribe de la siguiente forma. La B mayúscula y la A minúscula es variación activa y la B mayúscula y la P minúscula es variación pasiva. Entonces, repasemos. Variación activa es por aumento de activo o disminución del pasivo. Variación pasiva es por aumento del pasivo o disminución del activo. Esto es importante que lo sepamos así porque a partir de ahora, después en las variaciones patrimoniales correlativas, vamos a empezar a hablar de variación activa y variación pasiva y ya no necesariamente de aumento del activo o disminución del pasivo. Entonces, esto está bueno como para que se lo anoten por ahí si es que no lo tienen bien clara y lo puedan tener en cuenta. Perfecto. Antes de seguir con las otras variaciones que son las correlativas, son las variaciones patrimoniales correlativas, vamos a repasar una cosita que yo sé que ustedes quizás ya la tienen en cuenta, pero nunca está de más, y es la ecuación contable básica, que es activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Eso lo tenemos bien en claro todos. Después sabemos que nosotros con un arreglo algebraico de signos acá podemos dejar que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo, que es absolutamente lo mismo porque respetamos la regla de los signos. Y por ahí esto nos refleja un poco más a la forma gráfica en la cual nosotros vemos la igualdad patrimonial, que es generalmente con este cuadrito que suele hacer el profesor, que está dividido al medio, que representa la igualdad, donde esto es el activo y generalmente esto es el pasivo y esto es el patrimonio neto. Perfecto.
Ahora yo quiero que repasemos que cuando empecemos a hablar de variación patrimonial correlativa, antes que empecemos a hablar de variación patrimonial correlativa, quiero dar un ejemplo de variación patrimonial unilateral que por ahí se lo suelen pedir así en los ejercicios. Muchas veces lo que se suele hacer en los ejercicios es darle una oración, que es una operación, como por ejemplo, voy a escribir compra de mercaderías en efectivo. Se le da una operación, se le subraya en alguna parte, yo voy a subrayar acá con verde, por ejemplo, le subrayan compra de mercadería, entonces ustedes tienen que decir qué variación unilateral es esa. O sea, la que está subrayada nomás, porque nosotros, como sabemos que las operaciones son correlativas y llevan dos variaciones unilaterales, sabemos que una puede ser esta y otra puede ser esta. Como está subrayada esta, respondemos solamente sobre la que está subrayada, compra de mercaderías. La compra de mercaderías, para nosotros, nos implica que entra en nuestro patrimonio en las mercaderías sabemos que es un activo, por ende nos aumenta el activo. Si nos aumenta el activo, estamos en condiciones de decir que acá tenemos, como nos aumenta el activo, tenemos una variación activa. Entonces decimos que es una variación patrimonial unilateral activa. Si por el contrario, en la misma operación, compra de mercaderías en efectivo, nos subrayan en efectivo y nos dicen que analicemos qué variación patrimonial unilateral hay en esta operación, nosotros tenemos que hacer énfasis si es una compra de mercadería en efectivo y está subrayado efectivo sobre el pago nada más. El pago, como dice efectivo, es un pago que se hace con una cuenta que se llama caja, que es la que nos refleja el efectivo y sabemos que caja es del activo. Entonces, sabemos que es del activo y en este caso, como estamos pagando, está disminuyendo. Disminuye el activo. Si disminuye el activo, sabemos que es una variación pasiva, entonces estamos en condiciones de decir que es una variación patrimonial unilateral pasiva. ¿Estamos? Perfecto. Bien, después repasamos esta igualdad, repasamos que es la misma que esta igualdad, repasamos que se representa con este gráfico. Entonces lo que yo les quería comentar era que en todas las operaciones, como decimos que siempre tenemos dos partes, siempre vamos a tener dos partes porque la contabilidad tiene que estar equilibrada, se tiene que seguir manteniendo la igualdad y en esto que para nosotros es la ecuación contable, si se da, por ejemplo, un aumento del activo, se tiene que dar un aumento de este otro lado de algo, o del patrimonio neto o del pasivo. ¿Me explico? Para seguir manteniendo la igualdad. O también puede ocurrir que se dé un aumento del activo y también al mismo tiempo se dé también una disminución del activo. Y ahí seguiríamos manteniendo la igualdad. Ese es un ejemplo como para que vayamos pensando cómo es la igualdad contable y por qué se mantiene así. Otra cosa que ustedes ya vieron es que esta ecuación que yo tengo acá, que es activo igual patrimonio neto más pasivo, yo la puedo segregar en cuanto a los resultados. Y me doy cuenta que como los resultados están dentro del patrimonio neto, puedo decir que tengo activo es igual a, y desgloso todo lo que tengo dentro del patrimonio neto, capital más resultados positivos menos resultados negativos más pasivo. Y sabemos que si nosotros acá el único término que tenemos negativo es resultados negativos, entonces sabemos que lo podemos pasar por el otro lado sumando y nos queda activo más resultados negativos es igual a capital más, vamos a poner este primero, pasivos, más resultados positivos. Perfecto. Y ahora que tenemos acá una ecuación dinámica, se llama esta, vamos a ponerlo así, ecuación dinámica.
que ustedes ya la han estudiado en el propedéutico y entiendo que también en esta unidad. Entonces podemos segregarlo un poco más aún y decir que tenemos activo más, y sabemos que dentro de los resultados negativos tenemos tres cosas. Tenemos costos, tenemos gastos y tenemos pérdidas. Y eso es igual a capital, vamos a poner pasivo primero, pasivo, más capital, más los resultados positivos, que sabemos que tenemos dos resultados positivos en la contabilidad. Uno son los ingresos y el otro son las ganancias. Perfecto. Estas son las variaciones patrimoniales correlativas. No me entra en la cámara ahí, pero en realidad este cuadrito sigue hasta ahí. Entonces le pueden poner pausa y copiarlo o sacarle captura, lo que ustedes quieran. Pero este cuadrito es muy importante porque es el que se van a tener que aprender de memoria, les diría, como para poder tenerlo siempre en la cabeza y al analizar una variación patrimonial poder determinar si esa variación patrimonial correlativa es permutativa, es modificativa o es mixta, que son las tres clasificaciones, y a su vez saber si es del activo, del pasivo, intersectorial, por adición, por sustracción, patrimonio neto, aumentativa, disminutiva, aumentativa o disminutiva. Lo dije todo muy rápido, pero vamos a analizarlo de a poquito. Las variaciones patrimoniales correlativas se clasifican en tres, que son estas tres: variación patrimonial correlativa permutativa, variación patrimonial correlativa modificativa y variación patrimonial correlativa mixta. Arranquemos con la primera, con variación patrimonial correlativa permutativa. Para que haya variación patrimonial correlativa permutativa en una operación, la variación activa tiene que ser igual que la variación pasiva. Esa variación, como quedan iguales, tanto la activa como la pasiva es igual, la variación que se da dentro del patrimonio neto es cualitativa, porque cambia en cuanto a su composición, pero no en cuanto a su cuantía. Perfecto. Entonces, dijimos que la variación patrimonial correlativa permutativa sí o sí es cuando hay variación activa que es igual a la variación pasiva en la misma operación. Podemos encontrar que dentro de las permutativas pueden ser totalmente del activo, puede ser totalmente del pasivo, intersectorial por adición, intersectorial por sustracción o del patrimonio neto. Vamos con la primera. Totalmente del activo es cuando hay un aumento de activo y una disminución de activo. Nosotros recién vimos, cuando vimos las unilaterales, a ver si lo tengo por acá, cuando vimos esto, determinamos cuándo había variación activa y cuándo pasiva. Por eso es importante que este cuadrito lo tengamos muy presente. Entonces decimos que si tenemos un aumento del activo, es una variación activa, como esta. Si tenemos una disminución del activo, es una variación pasiva, como esta. Si se dan en igual medida, es una permutativa. Acá se dan en igual medida, por eso es una permutativa. Un ejemplo de esta puede ser cuando compramos mercaderías y las pagamos en efectivo. Cuando nosotros compramos mercaderías, nos aumenta el activo porque mercadería es una cuenta de activo, y cuando las pagamos a esas mercaderías, porque las estamos comprando y pagando en efectivo, las pagamos con caja. Y caja también es una cuenta de activo, por ende disminuye activo. Entonces aumenta el activo por la entrada de mercadería, disminuye el activo por la salida de plata. Perfecto, entonces esa operación es una variación patrimonial correlativa permutativa totalmente del activo. Bien, vamos a totalmente del pasivo. Es cuando aumenta el pasivo y disminuye el pasivo. Aumenta el pasivo es una variación pasiva, disminuye el pasivo, variación activa, se mantienen iguales. Por ejemplo, cuando se documenta una deuda en cuenta corriente. Imagínense que nosotros teníamos una deuda con nuestro proveedor
y tomamos la decisión de firmarle un pagaré por esa deuda. Entonces nosotros la deuda ya la teníamos porque la contrajimos en una operación anterior quizás. Lo que tenemos que hacer con ese pasivo, que es una deuda nuestra, que está en una cuenta que se llama proveedores, es disminuirla. Entonces baja el pasivo y vamos a aumentar otra cuenta del pasivo que va a ser obligaciones a pagar, que es la cuenta con la cual nosotros documentamos una obligación o una deuda. Entonces nos aumenta el pasivo. Ese es el ejemplo, digamos, que les traigo para variaciones patrimoniales correlativas permutativas del pasivo. ¿Perfecto? Bien. Luego tenemos intersectoriales. Intersectoriales quiere decir que ya no es ni totalmente del pasivo, ni totalmente del pasivo, del activo, ni totalmente del pasivo, sino que comparten una parte del activo y otra parte del pasivo. Bien. Cuando es intersectorial, puede ser por adición, que aumente el activo y aumente el pasivo. Entonces, chequeemos de vuelta si se sigue manteniendo la variación, la igualdad, de las variaciones patrimoniales. Chequeemos, a ver, un aumento del activo es variación activa, perfecto. Es igual a un aumento del pasivo, es variación pasiva, perfecto, se da la igualdad. Un ejemplo para esto es, una operación de ejemplo, puede ser cuando compramos mercaderías en cuenta corriente o a proveedores. Entonces, nosotros nos aumentan las mercaderías, aumenta el activo y nos aumenta el pasivo también porque lo quedamos debiendo, a proveedores le pusimos. Entonces, ese es el ejemplo, por ejemplo, para intersectorial por adición. Ahora tenemos intersectorial por sustracción. Chequeamos que es cuando disminuye el activo y disminuye el pasivo en la misma operación. Esto sería una variación pasiva porque disminuye el activo, tax, y esto es una variación activa porque disminuye el pasivo, tax. Se sigue manteniendo la igualdad, perfecto. ¿Qué ejemplo podemos tener para este de sustracción? Cuando, por ejemplo, pagamos una deuda. Nosotros debíamos un proveedor, teníamos una cuenta que era proveedor porque le teníamos que pagar a ese proveedor en algún momento y decidimos pagarlo ahora, por ejemplo. Entonces, disminuimos ese pasivo, que proveedores, disminuimos, y también se nos va a disminuir un activo nuestro que es caja, que es con lo que nosotros pagamos a ese proveedor. Entonces, bueno, ese es el ejemplo para este. Después tenemos del patrimonio neto, que aumenta el patrimonio neto y disminuye el patrimonio neto. Entonces, no hay variación ni activa ni pasiva, pero la variación sigue siendo cualitativa del patrimonio neto, porque no cambian en su cuantía, sino en su composición. Y bueno, un ejemplo de esto puede ser cuando se constituye una reserva sabemos que las reservas están dentro del patrimonio neto. Que dentro del patrimonio neto tenemos, y repaso rápido, tenemos el capital, los resultados y las reservas. Entonces, sabemos que si nosotros constituimos una reserva, aumenta el patrimonio neto y las reservas se constituyen con los resultados. Entonces ahí disminuye el patrimonio neto. O otro ejemplo puede ser un ajuste de capital. Aumenta ajuste de capital que está dentro del patrimonio neto y disminuye también los resultados que están dentro del patrimonio neto. Bien. Eso que acabamos de ver son variaciones patrimoniales correlativas permutativas, que para que sean permutativas sí o sí la variación activa tiene que ser igual a la variación pasiva. Hay solamente variación cualitativa del patrimonio neto. Perfecto. Luego tenemos las variaciones patrimoniales correlativas modificativas, las cuales pueden ser aumentativas o disminutivas. Primero, antes que nada, sabemos que una variación patrimonial correlativa es modificativa porque la variación activa no es igual a la variación pasiva. Si fuesen iguales, sería permutativa. Acá la variación activa es diferente que la variación pasiva y de hecho se da la particularidad de que hay una y no está la otra. Por eso dice sin. Variación activa sin variación pasiva es modificativa. O variación pasiva sin variación activa
también es modificativa. Justamente, si es aumentativa es porque hay variación activa y no hay variación pasiva. Un ejemplo de esto es una venta en la cual no se registra el costo. Si nosotros vendemos mercaderías, por un lado nos va a ingresar la plata, que eso es un aumento del activo, y por eso decimos que hay una variación activa. Y por el otro lado vamos a reconocer un resultado que no es ni variación activa ni variación pasiva. Entonces no tenemos variación pasiva y tenemos variación activa. Variación activa sin variación pasiva es variación patrimonial correlativa modificativa aumentativa. Yo todo el tiempo les repito todo porque cuando se lo pregunten en un examen o en alguna operación, siempre le tienen que poner todo, aunque sea con siglas, así como yo puse BPC mod aumentativa, porque si les ponen directamente modificativa aumentativa, por más que se entienda, por ahí a los profes no les gusta mucho y puede ser que le bajen algún que otro punto. Y después tienen la variación patrimonial correlativa modificativa disminutiva, que es cuando hay variación pasiva sin variación activa. Por ejemplo, se me ocurre cuando pagamos una multa. Cuando pagamos una multa, a nosotros nos sale plata porque tenemos que sacar plata para pagar esa multa. Entonces esta es una disminución de caja, una disminución del activo. Si disminuye el activo es una variación pasiva, habíamos dicho. Recuerden que siempre tenemos que tener este cuadrito a mano. Es una variación pasiva, perfecto. Y no tenemos variación activa porque la multa es un resultado negativo, que no es ni variación activa ni variación pasiva. Perfecto. Entonces estamos en condiciones de decir que esa operación, que es pagamos una multa, es una variación patrimonial correlativa modificativa disminutiva. ¿Tá? Siempre cuando tenemos variación patrimonial correlativa modificativa, que habíamos dicho que teníamos una variación sin tener la otra, o la otra variación sin tener la otra, vamos a tener algún resultado. Por ende, vamos a tener una variación cualitativa y cuantitativa del patrimonio neto. Esto es importante que lo sepamos. Y voy a explicar la última, que es variación patrimonial correlativa mixta, aumentativa y disminutiva. ¿Cómo identificamos cuando una variación patrimonial correlativa es mixta? Porque la variación activa y la variación pasiva no son iguales, porque si son iguales tendrían que ser permutativas. Hay tanto variación activa como hay variación pasiva. Como están las dos variaciones, no va a ser modificativa, porque modificativa es cuando se da una sin la otra. En la mixta va a haber las dos variaciones, pero en diferente medida. O sea, una va a ser mayor que la otra. Puede ser la variación activa mayor que la variación pasiva o la variación pasiva mayor que la variación activa. Si es aumentativa, va a ser porque la variación activa es mayor que la pasiva. Un ejemplo de esto es una venta de mercadería al contado registrando el costo. Nosotros, obviamente por ahí no se da siempre en la práctica, pero se entiende que si nosotros nos dedicamos a vender mercaderías, las vamos a querer comprar a un costo y venderlas a un valor mayor para sacarle una ganancia, lógicamente. Entonces, el ingreso que nosotros tenemos de dinero en esta operación, que es venta de mercadería y registramos el costo, el ingreso que yo tengo de dinero va a ser mayor que la mercadería que yo dé de baja con ese costo por haberla vendido. Y esta, como es más compleja y es complicada, la voy a explicar en esta tablita, que es la que les dije que le iba a hacer. En esta tablita yo voy a explicar el siguiente ejemplo. Dijimos que un ejemplo de variación patrimonial correlativa mixta aumentativa, donde se da una variación activa mayor que una variación pasiva, es una venta de mercaderías al contado registrando el costo. Entonces acá nosotros primero vamos a hacer la venta de la mercadería. Si nosotros vendemos la mercadería, pongamos un ejemplo, que la mercadería la vendemos a 1.000 pesos, nos va a ingresar en el activo 1.000 pesos de caja. Perfecto. 1.000 pesos de caja. Y vamos a tener que registrar
un resultado positivo, en este caso ingresos, de 1.000 pesos, que es lo que vendimos. Pero esto es un resultado positivo. Así que sabemos que esto no es variación. Pero bueno, está bien, lo anotamos igual porque siempre recuerden que si anotamos algo de este lado, tenemos que anotar algo de este lado para que dé la igualdad. Salvo que anotemos algo de este lado y lo anotemos también restando en este lado, que ahí también da la igualdad. Bueno, acá seguimos manteniendo la igualdad porque pusimos 1.000 y 1.000, perfecto. Ahora registramos el costo. Bien, supongamos que el costo de la mercadería, cuando nosotros la evaluamos y la compramos, es de 600 pesos. Entonces vamos a poner acá este costo, que también es un resultado negativo. Vamos a poner 600. Bien. Y tenemos que dar de baja esas mercaderías que las compramos y en algún momento estaban en nuestro activo y ahora ya no van a estar más en el activo. Entonces las tenemos que dar de baja. Ponemos siempre entre paréntesis cuando nos queremos referir a que algo resta y las ponemos así. Entonces yo acá incrementé en 600 y acá disminuí en 600. ¿Se entiende por qué? Porque reflejé el costo de la mercadería y acá di de baja en mi activo de la mercadería. De esta forma sigo manteniendo la igualdad, porque si sumé algo acá y lo resté en el mismo lado de la igualdad, se sigue manteniendo la igualdad. Pero bueno, analicemos las variaciones que hubo. Estos resultados dijimos que no es variación. Esto, el resultado no es variación. Vamos a ver las variaciones patrimoniales. Bueno, aumento del activo en 1.000 es una variación activa. Disminución del activo en 600 es una variación pasiva. Entonces tenemos dos variaciones, una activa y una pasiva. Al tener dos variaciones y en distinta medida, sabemos que es mixta. Porque si tuviéramos solo una variación, que sea solo activo o solo pasivo, podríamos decir que es modificativa. Y si las variaciones serían en la misma cuantía, podríamos decir que es permutativa. Está acá. Pero son en diferente cuantía y son diferentes variaciones. Entonces sabemos que es mixta. Perfecto. Ahora vemos cuál es mayor, la activa o la pasiva. Y la activa es de 1.000 y la pasiva es de 600. Entonces la variación activa es mayor que la variación pasiva. Por lo tanto, esta operación, que es una venta de mercadería registrando el costo, es una variación patrimonial correlativa mixta aumentativa. ¿Estamos? Bien. Y acá nos queda ver la disminutiva, que es variación patrimonial correlativa mixta disminutiva, que es cuando hay una variación patrimonial mayor, variación pasiva mayor que la variación activa. Y esta es bastante rara. El ejemplo por ahí que da la teoría en el libro dice que pagamos en efectivo una deuda con un proveedor más los intereses. Que eso después nosotros vamos a ver que en las contabilidades que vienen después, los intereses tienen otro tratamiento. El ejemplo que yo acabo de dar para variación patrimonial correlativa mixta disminutiva, es decir que la variación pasiva es mayor que la variación activa, es que pagamos en efectivo una deuda con un proveedor más los intereses. Entonces vamos a registrarlo. Si nosotros lo que pagamos es una deuda con un proveedor, es un pasivo, estamos pagando un pasivo que está disminuyendo. Entonces lo escribimos acá entre paréntesis y ponemos, imaginémonos que el pasivo es de, no sé, 800 pesos y estamos pagando ese pasivo, o sea que disminuye el pasivo. ¿Y con qué lo estamos pagando? Con efectivo, o sea que va a disminuir en activo también. Resulta que en activo disminuye 880 porque nosotros, además de estar pagando los 800 del pasivo, estamos pagando 80, que es un interés que nos lo cobran en el momento que estamos pagando el pasivo. Ese interés para nosotros es una pérdida, entonces la anotamos acá. De esta forma, como 880 menos 880 sería más 80 da menos 800, y del otro lado de la igualdad tenemos menos 800 también, pusimos menos 800, la igualdad se sigue manteniendo, la operatoria está bien, y encontramos entonces que acá tenemos una variación activa, porque disminuye el pasivo, y acá tenemos una variación pasiva, porque disminuye el activo.
pero vemos que esta variación es mayor que esta variación, entonces variación pasivo mayor que variación activa es disminutiva. ¿Ok? Entonces estamos en condiciones de decir que una variación patrimonial correlativa mixta disminutiva porque la variación pasiva es mayor que la variación activa. La variación mixta, por supuesto que es cualitativa y cuantitativa del patrimonio neto. Lo que vamos a hacer ahora, este cuadrito que está acá y no me entra en la página entera, esto es importante que siempre lo tengamos porque cada vez que querramos chequear si una variación correlativa qué es, nos vamos a tener que ir fijando en esto si es que no lo sabemos de memoria todavía. Entonces, vamos a agarrar esto, que son unos ejercicios que ustedes tienen en la guía práctica, que dice, bueno, determinar si existe o no variación patrimonial correlativa y en el caso de ser afirmativa responda a qué variación corresponde. En todos los casos justifique la respuesta. Perfecto, vamos a hacer eso. Por las dudas, ¿cómo se justifica la respuesta? Y la respuesta se justifica diciendo que, por ejemplo, que porque aumente el activo hay una variación activa y, qué sé yo, y variación activa sin variación pasiva, porque lo dice acá, es modificativa aumentativa, por ejemplo. Bien, ahora vamos a escribirlo. Dice, venta de mercaderías recibiendo un pagaré a 30 días. Analizar sin tener en cuenta el costo. ¿Ok? Porque acordémonos que hoy cuando analizamos la venta con el costo es una cosa y la venta sin el costo es otra cosa. Perfecto. ¿Hay variación patrimonial correlativa? Y sí, porque acá tenés por un lado la venta de mercaderías y por el otro lado recibimos un pagaré. Entonces sí, perfecto. ¿Qué tipo? Y no sé, analicémosla. Y yo la analizo con este cuadrito, con la planilla esta que me hice yo. Y bueno, y digo que dice que recibimos un pagaré a 30 días, o sea que para nosotros el pagaré sabemos que es un activo y que lo registramos con una cuenta que se llama documentos a cobrar. Entonces sabemos que por un lado nos aumenta el activo. Entonces yo lo escribo así, aumenta el activo acá, para yo ya saber. Bien. Después dice, bueno, venta de mercadería. La venta, cuando nosotros vendemos mercadería tenemos un resultado positivo, acá en ingresos. Entonces yo sé que esto es resultado positivo. Perfecto. Y no dice nada más porque dice que es a 30 días, pero no... Los intereses no hay que registrarlo en este caso y no hay que tener en cuenta el costo, entonces no se hace nada más. Entonces bueno, nos encontramos acá con que tenemos la igualdad, por un lado los resultados negativos, que no son variaciones, y por el otro lado el activo, aumento de activo. Que aumento de activo para nosotros sabemos que es una variación activa. Perfecto. Si tenemos variación activa y no tenemos variación pasiva, ¿qué era? Y bueno, nos fijamos, y acá dice variación activa sin variación pasiva es una variación patrimonial correlativa modificativa aumentativa. Entonces yo le escribo acá que es una variación patrimonial correlativa modificativa aumentativa. Y la justificación es porque le voy a poner, hay variación activa sin variación pasiva. Perfecto. Vamos con el segundo. Dice, solicitud de cotización de materia prima para la fábrica. Bien, esto tenemos que analizar porque primero tenemos que analizar si es variación patrimonial correlativa o no. Y esto ni siquiera es variación patrimonial. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es pedir a un proveedor, por ejemplo, que nos pase el precio de cuánto nos va a salir la materia prima, que puede ser una solicitud de cotización, un pedido de presupuesto, una llamada por teléfono y decirle, che, cuánto sale. Es cierta información que obviamente que nos va a servir, pero que nuestro sistema contable no la registra. Entonces,
No hay variación patrimonial. Perfecto. No hay variación patrimonial. Entonces, no vamos a poner nada acá. Perfecto. Después dice, pago de impuestos devengados con cheque, banco, nación. Bien. Siempre cuando diga que un impuesto, por ejemplo, aprovecho mientras voy borrando esto. Siempre cuando les diga que un impuesto, por ejemplo, está devengado o un gasto está devengado, quiere decir que está utilizado. No que se pagó, sino que está utilizado. Palabras más o palabras menos, que ese impuesto o ese gasto ya se reconoció como resultado negativo y se transformó en un pasivo y quedó como, por ejemplo, o sea, a mí ya me trajeron el impuesto, yo ya registré el resultado negativo y dije, bueno, este impuesto hay que pagarlo. Y generé un pasivo en mi empresa. Y ese pasivo va a quedar como pasivo hasta que venga alguien y lo pague. Y bueno, justamente ahora nos están diciendo que hay que pagarlo. Dice pago de impuestos devengados. Si dice impuestos devengados, yo ya sé que es un pasivo. Entonces yo tenía acá un pasivo, bien. Bueno, primero, perdón, ¿hay variación patrimonial? Sí, porque tenemos por un lado un pago de impuestos y por el otro lado lo estamos pagando nos dice con qué lo pagamos, con Banco Nación. ¿Es patrimonial correlativa? Sí, perfecto. Bien, vamos a analizar qué tipo de variación patrimonial correlativa es. Bueno, tenemos el pago de impuestos devengados, sabemos que es el pago de un pasivo, hasta acá, perfecto. Entonces, sabemos que va a disminuir pasivo porque va a ser un pasivo que yo tenía y que le voy a sacar. Entonces, disminuye el pasivo, perfecto. Bien, ¿qué más? Disminuye el pasivo y ¿con qué le pago? Con un cheque Banco Nación. Los cheques, ¿de dónde son? Y son del activo. Y si yo estoy pagando con un cheque que es parte del activo, me estás también restando el activo. Me resta el activo. Yo resto acá de este lado de la igualdad y resto de este lado de la igualdad y sigo manteniendo la igualdad contable, o sea que está bien. Y bueno, no hay nada más, tengo que determinar ahora qué tipo de variaciones son estas. Bueno, disminución del activo es variación pasiva y disminución del pasivo es variación activa. Entonces puedo decir que en este caso tengo una variación pasiva, también tengo variación activa y que son iguales. Entonces si las variaciones eran iguales, es variación activa igual a variación pasiva, es una permutativa. Ahora tengo que ver qué tipo de permutativa es. Y bueno, vuelvo a chequear acá. Una es del activo y la otra es del pasivo. O sea que no va a ser ni totalmente del activo, ni va a ser totalmente del pasivo. Ni tampoco va a ser del patrimonio neto. Está acá. Bueno, perfecto. Entonces me fijo por adición o por sustracción. Y acá disminuye el pasivo y acá disminuye el activo. Así que es por sustracción. Chequeo que disminuye el activo y disminuye el pasivo. Perfecto. Entonces estoy en condiciones de poner acá que sí, que hay variación patrimonial correlativa permutativa intersectorial por sustracción. Bien. Porque, y acá le justificamos diciendo disminuye activo y disminuye pasivo. Perfecto. Bien. Vamos a la cuarta. La cuarta dice: autorización a retirarse antes del horario al empleado Juan Pérez. Perfecto. Una autorización a retirarse antes del horario. ¿Es una operación que requiera un registro contable? Probablemente sí requiere un registro, pero no contable. Entonces, no es una variación que nos vaya a modificar el patrimonio, no es una variación patrimonial. Entonces, no es un hecho económico, le ponemos que no. 5. Compra de un rodado para uso de la empresa en cuenta corriente.
¿Es una variación patrimonial? Y sí, porque nos entra un rodado y lo pagamos en cuenta corriente. Entonces sí. Bueno, ¿qué tipo de variación patrimonial es? Si nosotros compramos un rodado sabemos que es una cuenta que incluye a los vehículos. Entonces rodado va a estar dentro del activo. Si compramos un rodado es un aumento. Es un aumento del activo. Perfecto. Dice que compramos el rodado y lo pagamos, o sea, la empresa, o sea, nosotros, lo paga en cuenta corriente. Bien, ¿cuenta corriente qué es? Y cuenta corriente es un pasivo. Ese pasivo va a aumentar lógicamente porque nosotros lo vamos a hacer aumentar cuando estamos comprando este activo. Entonces aumenta ese pasivo. Bien, ¿no tenemos nada más? No tenemos nada más. Bueno, analicemos qué variaciones son estos. Y el aumento del activo es una variación activa. Y el aumento del pasivo es una variación pasiva. Entonces tenemos que la variación activa es igual que la variación pasiva. Tenemos las dos variaciones y las dos son iguales. Entonces, en ese caso, sabemos que es una variación patrimonial correlativa permutativa, porque las dos son iguales. Y ahora hay que ver si es totalmente el activo, totalmente el pasivo u otra. Y acá tenés activo y que tenés pasivo, entonces no va a ser ninguna de las dos primeras, porque no es ni totalmente el activo ni totalmente el pasivo, sino que es intersectorial. Y claro que es intersectorial por adición, porque tanto el activo como el pasivo están aumentando. Bien, entonces acá lo que hacemos es poner variación patrimonial correlativa, permutativa, intersectorial, por adición. Y lo justificamos diciendo que aumenta el activo y aumenta el pasivo. O variación activa y variación pasiva. Perfecto. Vamos con la sexta, que es depósito en efectivo en nuestra cuenta corriente del Banco Nación. Bien. Mientras yo voy ahorrando, pensemos si es una variación patrimonial correlativa o no. Y sí, es una variación patrimonial correlativa porque por un lado depositamos efectivo en nuestra cuenta corriente y por el otro lado salió efectivo seguramente de nuestra caja. Entonces bueno, vamos a ver, sabemos que entonces que sí, que es patrimonial correlativa y vamos a ver qué variaciones. Bueno, decimos que por un lado se depositó en efectivo en nuestra cuenta corriente. Bien, entonces nos va a aumentar la cuenta corriente del banco. Entonces aumenta el activo. Perfecto. ¿Qué más? Si depositamos en la cuenta corriente del banco, ¿de dónde sale la plata? Y dice que lo depositamos en efectivo, o sea que la plata salió de algún lugar donde la teníamos en efectivo. ¿Y dónde es el único lugar donde podemos tener la plata en efectivo? En caja, en la cuenta caja. La cuenta caja está en el activo, entonces la cuenta caja disminuyó. Entonces disminuye también el activo. Aumenta el activo cuando ingresamos plata a la cuenta corriente y disminuye el activo cuando sacamos plata de caja. En realidad es al revés, o sea, primero sacamos la plata de la caja y después pusimos en cuenta corriente. Es lo mismo, pero analicé una y después analicé la otra. Entonces, bueno, tenemos esta situación. Al aumentar uno y disminuir el otro, del mismo lado, hace que se mantenga la igualdad, perfecto, no pasa nada. Hay que saber, bueno, si la variación está como es. Y bueno, veamos, aumento del activo es una variación activa. Disminución del activo es una variación pasiva. ¿Es en igual medida? Y sí, es en igual medida, porque esto podría haber sido, por ejemplo, 1000 y esto va a ser 1000 también. Bien. Entonces, estamos en condiciones de decir que tenemos una variación activa igual a variación pasiva. Entonces ya sé que es permutativa. Variación activa igual a variación pasiva. Perfecto. Ahora tengo que ver de todas estas que es, bien, variación activa, variación pasiva. Y me fijo la primera que dice totalmente el activo. Aumenta activo y disminuye activo. Y sí, es esto lo que pasó. Aumenta activo y disminuye activo. Entonces, en este ejercicio digo que es
una variación patrimonial correlativa, permutativa, del activo. ¿Por qué? Y bueno, justifico por qué aumenta el activo y disminuye el activo. Perfecto. Bueno, vamos con la 7. Dice, informe recibido del Departamento de Comercialización sobre las ventas realizadas en el mes. Perfecto. O sea, imagínense que ustedes son los dueños de la empresa y el gerente comercial o el encargado del departamento de comercialización les trae un informe sobre las ventas que se hicieron en el mes. Bien, eso es nada más que información, no tienen que registrar nada sobre esas ventas porque esas ventas ya se fueron registrando cuando se fueron haciendo las ventas en ese momento. Ahora que a ustedes les traen un informe, no quiere decir que tengan que registrar nada. El informe es para, bueno, a ustedes les sirve justamente para saber cuánto se vendió en el mes, de qué productos, qué días, lo que se les puede ocurrir. Entonces, esto es una variación patrimonial correlativa y no, es simplemente un informe. No produce ninguna operación en una empresa, digamos. 8. Información de las horas trabajadas por el personal en el mes. Bien. Que nos informen o que nos llegue un papel con las horas que los trabajadores emplearon en el mes no nos hace nosotros tener que hacer alguna operación o tener que registrar algo. Entonces no, por ahí muy distinto hubiese sido si acá en vez de decir información de las horas trabajadas por el personal del mes, diría por ejemplo liquidación de las horas trabajadas en el mes, que ahí sí hay que hacer una operación, o si dice pago de las horas trabajadas en el mes, ahí también hay que hacer una operación, pero acá dice solamente información. Por eso es importante que podamos leer todas con un criterio bastante literal, digamos. Bien. Y por último tenemos esta, que yo la copié acá porque estaba en otra hoja. Dice, pago de gasto correspondiente a los servicios de agua potable del bimestre anterior, cuyo devengamiento no fue registrado. Bien. Entonces, primer punto. ¿Existe variación patrimonial correlativa? Y acá, mirá, se está pagando un gasto, o sea, se lo paga con efectivo, porque al no aclarar se entiende que es con efectivo, y el gasto corresponde a servicios de agua del bimestre anterior. Entonces, si es una operación, es un pago, entonces sí hay una variación patrimonial correlativa. Perfecto. Bueno. Vamos a ver ahora qué tipo de variaciones. Leemos de vuelta. Pago, gasto correspondiente a los servicios de agua potable. Bien, un servicio en agua potable para nosotros va a ser un resultado negativo del bimestre anterior cuyo devengamiento no fue registrado. Quiere decir que hay que reconocer ese resultado negativo, porque si hubiese sido registrado, yo estaría debiendo eso. Pero como no lo registré, recién me entero que lo tengo que pagar, entonces no genero un pasivo, sino que directamente lo pago. O sea que para nosotros el servicio de agua potable es un resultado negativo. De hecho, va a ser un gasto. Entonces, acá ponemos que aumenta esto, aumenta el gasto. Resultado negativo. Perfecto. Bien. ¿Y con qué lo pago yo? Y lo pago como no dice nada, sé que lo pago con efectivo. Si lo pago con efectivo, lo pago con caja, y caja está dentro del activo. Y si lo pago, estoy disminuyendo el activo porque estoy sacando plata. Entonces, acá disminuye el activo. Bien. Disminuye a la misma cuantía que aumenta el gasto, porque esto se equilibra con esto. Acá está la igualdad contable y acá no puse nada. Entonces, ahí me da la igualdad. Perfecto. Resultado que variación no es variación patrimonial. La variación patrimonial se ve reflejada en el activo o en el pasivo, en este caso en el activo. Disminuye el activo, entonces esto es una variación pasiva. Bien, ¿es la única variación que hay? Y sí, entonces estoy hablando que hay variación pasiva y no hay variación activa. Bueno, fijémonos cuál era la variación patrimonial que era así. Y era esta, la modificativa.
que era variación activa sin variación pasiva, o en este caso, que tenemos variación pasiva, es esta variación pasiva sin variación activa, que es disminutiva, variación pasiva sin variación activa. Entonces estamos en condiciones de decir que esta es una variación patrimonial correlativa, modificativa, disminutiva. Y lo justificamos diciendo que hay variación pasiva sin variación activa. Bueno, esto fue todo el tema de variaciones patrimoniales. Esta es la clasificación de variaciones patrimoniales. Este cuadrito es muy importante que lo tengan. Espero que les haya servido, espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa, si no entendieron algo, estamos a disposición para que nos puedan preguntar lo que ustedes necesiten. Estamos para ayudarlos siempre con ustedes. Así que muchísimas gracias, espero que se haya entendido. Y bueno, nos vemos pronto